Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan hoy día en una nueva sesión de este ciclo Una ventana hacia algo más. Es un ciclo de conversatorios que iniciamos el año pasado, o le podríamos decir un ciclo pandémico, y que ahora hemos decidido retomar dadas las circunstancias en las que estamos. Pero este ciclo tiene algo distinto a todos los anteriores, y es que en esta oportunidad son 6 sesiones donde estaremos cada sesión en una región diferente, hablando con distintos artistas y que a la vez son gestores de espacios y de sus propias obras. En esta oportunidad tenemos con nosotros a la artista, grabadora y directora de Casaplan, Javiera Moreira, y a Roberto Acosta, quien también es artista visual, grabador y coordinador del taller de grabados de Casaplan. Les quiero dar las gracias, Javiera y Roberto, por estar hoy día aquí en esta sesión de Una ventana hacia algo más, y les quiero dar las gracias también por haber tenido tan buena disposición a iniciar el ciclo, porque entre amigos funciona bastante mejor a veces, para partir. Entonces, bueno, yo los invité para que pudiéramos hablar de 3 ejes centrales, y es lo que vamos a tratar de tocar. Y al final tenemos un juego de un cuestionario donde ustedes van a elegir un número y yo les voy a dar una pregunta al cuestionario. Pero para partir nos vamos a poner serios, entonces la idea sería que empecemos a hablar de las obras. Yo estuve viendo el material que ustedes me enviaron y quiero partir contigo, Javiera, darte la bienvenida y partir con tu trabajo. Estuve revisando toda la evolución de tu obra y me encontré con algo muy interesante, que es el tema de la silla. Y para eso me gustaría citar rápidamente un párrafo de Ronald Barthes que dice: ¿para qué sirve la utopía? Para sacar el sentido, frente al presente, a mi presente. La utopía es un segundo término que permite hacer funcionar el resorte del signo. El discurso sobre lo real se hace posible. Salgo de la afasia en que me hunde todo lo que anda mal dentro de mí, en este mundo que es mío. Me interesó cuando leí eso, pensé en tu silla y pensé en esta idea de la búsqueda y el encuentro de la figura como un ícono conceptual. Y en tu caso encontramos la doja, que es la silla, es un elemento para sentarse, ¿cierto? Y tenemos la paradoja cuando tú dices, la silla soy yo. Entonces, me interesaría que partiéramos esta sesión de hoy día hablando de eso, de la silla, de la doja y la paradoja de esta idea tuya que hemos conversado en algún momento. Bueno, la silla para mí soy yo, claro, porque cuando me enfrento a mis grabados siempre hay un sentimiento que aflora y que es el motor de mis creaciones, ¿no? Y en él está el ser humano. El ser humano para mí es un ser creador y creó en algún momento en su vida esta silla para sentarse, ¿no? Para poder contemplar, para poder estar más cómodo. Y en ese instante saqué la silla del contexto silla y me la apropié como que fuese yo. Entonces la metía dentro de mi grabado, la empecé a estructurar y a hacerla a veces más abstracta, otras veces más figurativa, pero porque estoy siempre en un rincón mirando a los seres, al ser, al mundo, a la naturaleza. Y siempre estoy presente entonces en mis obras, porque la verdad es que es una estructura que tú la puedes, como una vez lo dije, la puedes destruir, la puedes cambiar de posición, la puedes dar vuelta, la puedes eliminar a hachazo, lo que tú quieras, la derrumba, pero sigue ahí, sigue siendo silla, aunque esté desarmada, tú dices, ¿qué es eso? No, una silla. Siempre va a seguir siendo silla. Y yo puedo pasar en mi vida muchas vivencias o estructuras o penas o lo que sea, y de vida personal, de vida con los demás, y siempre sigo siendo yo. Entonces, mi arquetipo Javiera no cambia y el arquetipo de la silla tampoco cambia, a pesar que es un objeto y yo soy un ser, pero yo la dignifico a un ser. Es, es un elemento muy importante para mí. Está en todas partes, además. Está en el metro para sentarse, está en las micros, está en los teatros, está en todas partes, siempre hay una silla. Esa es la silla, pero ya con sus Y ya sombras. está más deconstruida, ¿o no?
Claro, una silla que está desconstruida, tiene unos planos de color, además que el rojo para mí es un detente, el verde es un infinito. Entonces, ahí yo trabajo la silla descontextualizándola absolutamente, la meto en una atmósfera y construyo la ciudad o lo que pasa al entorno de ella, y ella se permea de lo que está pasando, por eso el entorno atrás es tan vertiginoso, está en una diagonal, como que se cayera un plano blanco que podría ser una ventana que da la luz sobre la otra silla, que además se acopla a la otra. Entonces, en el fondo son elementos estructurales que los descompongo y van armando estos espacios que son Javiera, tan... y disculpa, No, está bien. hay algo que también te quería preguntar en relación a estas piezas de la silla, bueno, y a tu trabajo en general, que tiene que ver con la paleta cromática que tú eliges. Como es bien característica, es espesa, ¿cierto? Tiene toda una complejidad de esta relación entre el blanco, negro y los grises. ¿Nos podrías contar un poco acerca de esta elección cromática? Sí, la elección cromática para mí no es un color, yo no pinto la silla, o sea, no la decoro, sino que es un plano que forma un concepto, como dije antes, de la detención, el rojo para mí siempre ha sido un color fuerte, pasional, de peligro, de calor, de destrucción. El rojo para mí es un color bien especial. Y el verde, que no es un verde, más bien es entre un calipso, un verde, un color bien especial, es transparente siempre. Entonces, me permite ver el fondo, me permite transformarlo en ventana, en vidrio. Entonces, estos dos colores que son casi complementarios, complementan el peso del negro al blanco. Y el negro con el blanco también juegan un juego también complementario entre el blanco y el negro, la ausencia de color y la saturación de color. Y de estos dos planos se desprenden estos dos colores, digamos, ¿no? Le quiero hacer una pregunta a Roberto para que después podamos meternos en el tema del proceso. En relación a tu trabajo, cuando vi la entrevista que te hicieron acerca de la exposición El paisaje del descontento, tú citaste a Bernard Laus y dijiste, el paisaje es un horizonte relegado, inalcanzable, porque si uno llega se transforma en un lugar. Después asentiste y dijiste, todo lo que uno observa puede ser un paisaje. Entonces, revisando tu trabajo a lo largo del tiempo, digamos, de lo que hemos visto, te quería preguntar cómo, que es bien homologable a lo que pasa con la Javiera y la silla, ¿cierto? ¿Cómo generas esta transfiguración de la multitud en un paisaje que cuando leí esto lo entendí, lo entendí visualmente, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con la conceptualidad ahí? Porque entiendo la poética, pero te quería preguntar acerca de esa conceptualidad. ¿Qué pasa con el factor de lo político? No es cualquier multitud, son manifestaciones. Entonces, si nos podrías hablar un poco acerca de eso. Eh, bueno, primero aprovechar de saludar aquí a hartas caras conocidas, así que muchas gracias, primero que nada, por estar aquí y acompañarnos. A ver, sí, el tema del paisaje en general es algo me viene como interesando hace harto tiempo, no desde lo literal, ¿verdad? Hay harto que decir al respecto. De hecho, hay un teórico español de apellido Maderuelo que es uno de los que desarrolla el tema bien a fondo y cita a Petrarca, un poeta italiano, ¿verdad? Cuando de alguna manera nace este concepto de paisaje, que él sube a la cima del cerro y ante la magnitud de lo que él estaba observando, él dice haber sentido la presencia de Dios. Entonces, este teórico español dice una cosa que es bien interesante, que dice, a partir de esa experiencia, el paisaje entró al reino de lo estético o al reino de la belleza. ¿Okay? Entonces, a partir de esa reflexión, claro, efectivamente todo lo que uno observa no necesariamente se constituye en un paisaje, uno le da un valor, ¿verdad?, a lo observado. Algo pasa con lo que tú estás observando que remueve, ¿verdad?, tu interior y uno le asigna un valor estético. A partir de ahí,
como decías tú, cualquier cosa que uno observa, en la medida que te conmueva, uno podría estar hablando del paisaje de algo en particular. Y en esta obra que tú estás mostrando, yo pongo, ¿verdad?, la parte que le faltaba, ¿no?, que es el descontento. Entonces, el paisaje del descontento, a propósito de una serie de fenómenos políticos que hemos venido observando hace bastante tiempo, en realidad. Digamos que es una constante en la historia de Chile, no es algo que viene pasando desde el estallido social. De hecho, esta obra es del 2017, y que fue un año en particular, estando en Casaplan, donde la Javiera puede dar cuenta de ello, y todos los que estaban en Casaplan en ese tiempo, que nosotros siempre a las 10 de la mañana veíamos cómo pasaban las distintas marchas que partían de la Plaza Victoria, pasaban por la calle Salvador Donoso, que es el lado del taller, 10 de la mañana, llegaban hasta el Plaza Sotomayor, y cuando llegaban de vuelta a la Plaza Victoria ya era otra cosa, ya venía, entre comillas, la performance del descontento, ¿no? Ya está mucho más consolidada. Entonces ahí venía toda esta lucha con la policía y lacrimógena y toda una serie de cosas. Entonces este fenómeno yo lo observaba no tanto desde el punto de vista político panfletario, sino que desde una verdadera performance, ¿no es cierto?, estas acciones que se iban generando en la calle. Entonces yo empecé a buscar imágenes, porque en ese tiempo yo no tomaba las fotografías de lo que iba pasando en la calle. Yo en realidad empecé a googlear imágenes de protestas recientes en el mundo. Entonces agarré varias de Venezuela, Argentina, en Inglaterra, Monte tú, y esta que está mostrando tú en particular, son dos fotos que yo junté de unas protestas en Inglaterra a propósito del Brexit, ¿ya? Entonces, arriba esa serie de puntos blancos son los cascos blancos de la policía y creo que era Inglaterra, no estoy seguro. Y toda la gente ahí atrás, agolpada, ¿verdad?, en esta suerte de lucha. Y abajo aparece este otro pelado con los brazos abiertos ahí gritando, en fin. Entonces, a mí lo que me interesaba no era como digo, la mirada panfletaria y situar este acontecimiento desde una vereda política, ¿no? Hablar de derechas o izquierdas, o etcétera, sino que más bien sacarle, ¿verdad?, todo este barniz político, ideológico, y mostrar el fenómeno solamente a través de una técnica de grabado que básicamente es una de las más antiguas, ¿no es cierto?, es la silografía, que ahí también cumplía con otro propósito personal, que yo en lo particular pienso que la silografía como lenguaje está un poco estancada, ¿verdad? Todavía obedece a la tradición que hemos heredado de los expresionistas alemanes, por un lado, y por otro lado de los grabadores mexicanos. De alguna manera, todas esas prácticas en términos de lenguaje, del tallado y de la madera, han permeado tan profundo que no hemos logrado, entre comillas, desprendernos de ese lenguaje. Y es cosa de ver un poco lo que se hace en silografía en términos generales. Entonces, suena un poquito ambicioso, incluso, no diré pedante, pero claro, esta idea de oh, yo quiero llevar la silografía un poco más lejos, pero en realidad tiene que ver con eso, tiene que ver con incorporar lenguajes tal vez de otras disciplinas, el lenguaje de la serigrafía, ¿verdad?, o de la fotografía a la silografía, un poco para refrescar también la práctica de esta técnica, que como digo, es la más antigua en rigor de toda la disciplina del grabado. Refrescar un poquito su lenguaje y al mismo tiempo tratar de hacer obras mirando hacia afuera, no tanto mirándose uno adentro, que un poco lo que hace la Javiera, ¿no es cierto?, que ella, a propósito de su experiencia de vida, ¿no es cierto?, de su biografía, podríamos decir, va construyendo y va encontrando símil o equivalencias, ¿verdad?, en la silla o en otros elementos de uso cotidiano. En mi caso, en realidad, es tratar de alguna manera, con los estímulos que van aconteciendo en nuestro alrededor, ¿verdad?, ir generando imágenes, así como a grandes Ahora rasgos. que, sí, sí, claro, sí, me imagino que esto, pucha, podríamos estar mucho rato conversando tanto de la obra de los dos, por eso traté de escoger ciertos íconos, digamos. Me gustaría poder hablar un poco acerca del proceso, ¿cierto?, de cada uno, del proceso y sobre todo la idea del taller. Nosotros vemos que antes la temporalidad del taller era distinta a la de los años 90 y de alguna otra forma ahora se está volviendo a la idea del tiempo, el proceso, el ensayo y el error dentro del taller. Pero todavía quedan ciertas complejidades con respecto a eso que tienen que ver con la producción, ¿cierto? Hay muchas veces que los artistas pasan mucho tiempo en el taller sin tener, por decir, un producto final durante mucho tiempo, porque la reflexión requiere de idas y vueltas y de tropiezos, ¿cierto?
Entonces, consideramos que era importante y por eso lo agregamos a la idea de estos conversatorios, poder hablar de ese proceso íntimo del taller y también de la idea de perder el tiempo para que la obra se construya. Entonces, me gustaría a lo mejor que cada uno pudiese meterse un poco en esta idea y también acogerse a lo que significa el grabado en términos del tiempo, que es distinto a lo pictórico, a lo escultórico. Entonces, el que quiera partir. Dale tú, Javi. Bueno, yo creo que si nos remontamos a los talleres antiguos, a los talleres de hoy día, yo creo que no hay mucha diferencia. Yo creo que son iguales. Antes había una vela y hoy día hay una lámpara, pero yo creo que la actitud del artista enfrentándose, sobre todo hablo de los talleres de grabado, ¿no? Que es donde yo participo y donde es mi mundo. Son talleres alquímicos también, entonces hay una alquimia también entre medio que te hace un tiempo de búsqueda y de investigación para llegar a lograr hacer tu imagen, ¿no? Porque no todas las técnicas se adaptan a las imágenes que tú quieres. Yo trabajo en metal más que nada, porque mis imágenes son de búsqueda de materialidad y de texturas y cosas así. Pero, por ejemplo, y de síntesis, te fijas, eso es una mesa y unas camas abajo, y siempre trabajo elementos que para mí en ese momento incluso la mesa está en el taller, pero la cama ya la tuve, o sea, ya estuve en la cama. Entonces, siempre llevo mis elementos al taller, y en el taller me centro a pensar en qué es lo que pasó, y qué es lo que pasa dentro de mí, qué es lo que pasa en la gente. Siempre trato como me veo a mí misma y miro al otro. ¿Qué pasará, por ejemplo, si yo dibujo una cama y la persona la ve? ¿Cuántas vivencias no tendrá esa persona dentro de esa cama o fuera de la cama? Y a mí pasa lo mismo. Y en los talleres yo creo que lo bueno del taller de grabado en ese sentido es que te permite ese silencio, pero también te permite el conversar con el otro, la búsqueda de técnicas y de imágenes también está en el otro, y ves la reacción también del otro. O sea, es un taller colectivo. Creo que los talleres de grabado tienen esa gracia, que son talleres colectivos, en que son multidisciplinarios en el sentido de que hay ácido, hay esmeriles, hay planchas de metal, hay madera, hay herramientas. Entonces tú tienes que ver cómo la usa el otro, cómo la puedes usar tú mejor. Siempre hay una enseñanza del otro o tú hacia el otro. Y yo creo que antiguamente, no sé si los grabadores serían tan amables, digamos, no sé, pero yo creo que había un tiempo que les permitía también hacer eso, y hoy día, con la rapidez de hoy día, igual nos permite. O sea, son talleres que finalmente son alquímicos igual. Antiguamente el grabado era la búsqueda de la alquimia misma para poder llegar a armar o a hacer alguna imagen en alguna matriz, ¿no? Y hoy día es lo mismo, no han cambiado las técnicas, han cambiado muy poco, o sea, la mía por lo menos, ¿no? Excepto esta, por ejemplo, que son una técnica que ya es más directa, que se llama carborundum, y que mi obra casi entera la tengo con esa técnica, que es una técnica en que yo adhiero algo al metal, pero al mismo tiempo de adherirla, después la meto a los baños de ácido, o la trabajo directamente con punta seca. Entonces son técnicas que voy complementando. Por ejemplo, esa tiene un plano atrás, carborundum, y adelante una punta seca de personajes que están tratando de caminar en este viento o en esta atmósfera que los deja poco caminar, ¿no? Porque se ve ahí que están luchando contra las rayas. Pero En ese sentido, entonces, ¿no ha cambiado tu relación con el taller en sí mismo, con el tiempo que exige el taller, o cuánto tiempo le entregas a la problemática del taller? Yo creo que el taller para mí es la vida. No hago una diferencia. Yo creo que el taller para mí es la continuación de mi vida, porque yo de mi casa me voy al taller, o voy a la naturaleza y ahí me empapo de imágenes para llegar al taller. Está el colectivo de taller, que a mí me interesa mucho, o sea, me importa mucho la gente del taller, me importa mucho estar con esas personas, poder entregar mis conocimientos, ayudar en la cosa de fabricación de imagen, llegar a una imagen según su idea, según su concepto. Yo creo que no, yo creo que para mí es muy, muy importante eso. Por ejemplo, esa mesa roja
es una mesa que está invadida de sombra. Y yo creo que los talleres son así, ¿eh? Yo creo que esa es una imagen mía de taller. No es solo el tórculo, la herramienta y todo, sino que hay mucha sombra, muchas ideas, mucho silencio, en que tú miras a la otra persona, yo los miro trabajar y digo, ¿en qué proceso estará interno esa persona? ¿Cuántas sombras no le caerán encima de que lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no, hoy día no me fue bien, tengo pena, estoy triste, estoy contento, estoy eufórico? Las mismas sombras que producen los árboles con el viento y la luz en los suelos, ¿no? de los paisajes. Son sombras que se mueven, sombras que cambian según el día, según la hora, según la situación. Y el ser humano cambia igual. Por dentro las sombras del ser humano son iguales. Cambian según la hora, según el día, según tu vivencia, según tu ánimo, según dónde estás. Pero eso es un interno más que un externo. Yo los internos los exteriorizo en los exteriores, así como en los elementos, como en una mesa y en las sombras, proyectadas, proyectadas sobre la mesa. Roberto, ¿y tu relación con el taller y esta idea de la producción, por ejemplo? ¿Cómo te relacionas con eso? Sí, mira, ahí complementar un poco las ideas de la Javiera. Yo creo que sería interesante como sumar a esta reflexión la perspectiva del taller en relación al oficio, ¿ya? Porque si uno piensa un poquitito como el devenir, ¿no es cierto?, y cómo se van desarrollando los talleres de grabado a lo largo de la historia, antiguamente los talleres de grabado, cada integrante tenía un rol bien detallado y bien específico, ¿no es cierto?, porque estaba el que dibujaba la plancha, después estaba el que la grababa, ¿no es cierto?, el impresor era solo eso, era el impresor, en fin, cada uno tenía sus roles, ¿verdad?, en esta colectividad de la que habla la Javiera. Pero ya en el siglo XX, ¿verdad?, con el advenimiento de la fotografía y con este fenómeno, ¿verdad?, de cuando uno dice que el arte se vuelca hacia sí mismo, empieza a trabajar con propios códigos, de verdad, aparece una figura nueva de taller de grabado, ¿no?, vinculada ya más a la creación, y no tanto a la producción vinculada a lo artesanal, a la reproductibilidad de imágenes, ¿no es cierto?, que es algo que nosotros hablamos harto en el taller. Ahí como que esta idea de Walter Benjamin y la reproductividad sale bastante en realidad a colación. Pero digamos, desde el siglo XX en adelante, el taller de grabado es completamente distinto, ¿ya? Aquí el grabador ya se vuelve un artista, digamos, completo. Es el que dibuja, el que graba, el que imprime, y no necesariamente con el fin de la reproductibilidad, ¿no es cierto?, y con el fin comercial o de transmisión de ideas, como sí lo eran antiguamente los talleres de grabado. Hay que pensar que el mundo o las personas podían acceder a determinados conocimientos a través de los escritos y de las imágenes impresas a través del grabado. Bueno, en el siglo XX eso ya no existe, ya, ¿no es cierto? Y ahí es donde cobra valor, yo creo, lo que dice la Javiera en cuanto a este concepto de la colectividad, donde efectivamente todos los que integran un taller de grado, todos estos artistas que convergen en un lugar, en esta pasión, ¿verdad?, por generar imágenes a través de la disciplina del grabado, es donde yo creo que está lo interesante, y yo creo que ahí podríamos hacer un link con esto que tú hablas de esta idea de la temporalidad, ¿no es cierto? Sobre todo ahora en pandemia, que todo se ha visto, ¿verdad?, dislocado, por así decirlo, los tiempos, ¿verdad?, los días se hacen más cortos, para algunos son más largos, los talleres ya de alguna manera se desintegran, cada uno trabaja desde las casas, pero volviendo un poco a las dinámicas de taller, y un poco para responder a tu pregunta, yo creo que este fenómeno de taller de grado contemporáneo, separándolo de la tradición del grado y a través de la colectividad, es donde efectivamente es importante cómo se van nutriendo cada uno de los integrantes. Hay uno que puede ser mejor impresor que otro, por ejemplo. Hay otro que puede tener mucho más dominio de las técnicas de grabado, como en el caso de la Javiera, por ejemplo, que sabe mucho de metal, pero mucho, así ya al detalle del detalle del detalle. Entonces, claro, ahí se van complementando y yo creo que quizás, hablando un poquito del caso más cercano de Casaplan, se espera siempre de que se vayan ayudando entre las personas a ir desarrollando y concretando sus imágenes, pero cada uno a sus tiempos, porque eso también va a depender del dominio que tenga de la técnica, por un lado, en cuanto a oficio, ¿verdad? Pero por otro lado también está el tema del lenguaje y lo que quieren transmitir como imagen, que es un tema que además está bien no diré de moda, pero está ahí muy presente. Y hoy día se habla mucho ya de la imagen. Hay muchos teóricos que están ahí planteando una serie de situaciones y reflexionando sobre la producción de imágenes. Entonces,
entendiendo, juntando un poco todo lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Que el taller de grabado contemporáneo es muy distinto al anterior porque ahora el artista grabador es completo, ¿verdad? Es impresor, es grabador, dibujante, en fin, una serie, incluso vendedor de su propia obra, que antes tampoco pasaba. Antes llegaba otra persona que distribuía y hacía circular las imágenes, ¿verdad? La idea de colectividad, donde es fundamental de que haya más personas en el taller, porque hay procesos que requieren del otro, de, oye, ayúdame con el papel porque tengo las manos con tinta, o tú mueves la prensa, qué sé yo. Es fundamental esa interacción entre integrantes de taller. Y eso al final, creo yo, es lo que construye este tiempo, este momento donde de alguna manera convergen estas personas en función de la creación de imágenes. Yo más o menos así lo veo. Y la idea del oficio me parece súper interesante, ¿cierto? ¿Cómo ustedes lo ven tanto en términos de la relación personal con el oficio, tanto como en Casaplan? Bueno, uno siempre habla de que en un oficio relacionado a las artes visuales hay un sesgo cognitivo frente a la técnica, ¿cierto? Uno se imagina algo y tu sesgo cognitivo te limita un poco y siempre el resultado es diferente. Y el grabado es extremadamente técnico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes esa idea del oficio ahora en este tiempo donde, bueno, suena casi como cuento repetido, pero la hipertecnologización de todo es disponible digitalmente, nuestras relaciones ya con la pandemia están siendo digitales, entonces esta idea del oficio, lo artesanal, lo matérico, cómo ustedes lo están procesando, digamos, en términos íntimos con su propio trabajo y como hacedores de Casaplan y el taller de grabado. Bueno, mira, en mi caso personal, yo creo que es bien personal eso de cada artista. Ahora el taller, nosotros con Roberto hemos investigado varias disciplinas contemporáneas como el fotograbado, las planchas positivas, algrafía, la plancha graneada. Hay varias técnicas más contemporáneas, técnicas directas como el collagraph, el mismo carborundum. Hay cosas que uno va contemporanizando dentro de las técnicas. En mi caso particular, mi cuna fue el taller 99, entonces yo aprendí grabado ahí cuando estaba en Nemesio Antunes, me enseñó Rafael Munita. Para mí la técnica era fundamental y sigue siendo igual de fundamental. O sea, la técnica del oficio antiguo más bien, ¿no? Lo contemporáneo lo uso muy como complemento a mi técnica, pero yo no me baso en las técnicas contemporáneas, sin embargo no las descarto para nada, al revés, las enseño y las he ido estudiando, las he ido investigando, pero a mí en mi trabajo personal no me funciona, pero tampoco me funciona la silografía porque no soy una experta en el tallado, o sea, ahí el experto de Roberto. Y en la litografía tampoco, en el taller iba el Rafael Munita a clase de litografía porque él era el experto. Entonces, a mí me baso en mi técnica, que yo me las bato sola en cualquier parte, donde esté puedo trabajar mi técnica. Pero yo creo que es muy importante lo contemporáneo, o sea, yo creo que hay artistas que no son para la alquimia del grabado, sin embargo, sus imágenes están dentro de la franja del grabado, digamos, como es la impresión digital, ¿no? Creo que es una herramienta muy interesante y que si la manejas muy bien en el computador y todo, es espectacular. No estoy de acuerdo con la impresión digital de sacar un cuadro y imprimirlo y digitalizarlo por millones de impresiones. No me parece tan atractivo eso, ¿no? Tampoco lo descarto, pero no me parece tan atractivo. Pero sí los grabados digitales encuentro que tienen su gran mérito, tienen su misma problemática que la alquimia de dentro del cuarto de ácido, creo que el otro es el cuarto oscuro nomás. Pero entonces por eso yo ya soy antigua, pues yo ya soy más vieja, entonces me familiarizo más con las técnicas tradicionales. Los chicos no. Entonces, bueno, aprenderla para poder enseñarla. Pero sí, yo lo encuentro importante. Dentro del grabado creo que pueden ser todas las disciplinas tan complementarias entre sí. Y que para mí lo encuentro muy interesante que se abran esos mundos. Bueno, Roberto, tú No sé qué tienes opina una Roberto. mixtura ahí entre lo digital y lo artesanal, por llamar, ¿no? Que el tallado de la madera y qué sé yo. ¿Cómo lograste hacer esa mixtura?
Pucha, yo tengo una opinión bien crítica al respecto, aunque es un conflicto que todavía no resuelvo personalmente, ¿eh? ¿Ah? Estamos ahí en terapia. Pero, no, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que, bueno, es que últimamente, en realidad, a propósito de lo que te comentaba recién, estos teóricos de la imagen, ahí les recomiendo eh, ese texto, ese libro de Fontcuberta que se llama La furia de las imágenes, que ahí se hace un paseo un poco y nos deja todos así como en shock, porque habla un poquitito de... Cita a un artista que se llama Eric Kessel, que en una galería puso todas las fotografías que se subían en un día a Flickr, por ejemplo, y llenó no sé cuántas salas. Y el tipo decía que a un espectador le tomaría 2 semanas de corrido para poder ver todas las imágenes. Y el tipo plantea que en el fondo se producen más imágenes de la que realmente podemos consumir. Entonces, ese día, cuando la escuché, como que me hizo pensar sobre todo en el ejercicio en general de las artes, ¿verdad? Porque tienen una dimensión artesanal, por un lado, que se vincula con un acto creativo, ¿verdad? Eh, igual de repente alara cuando uno cita mucho a algunas personas, pero la última cita que voy a hacer es en el libro de Gombrich, en la historia del arte, él dice claro, en el sí. fondo que la figura del artista aparece en el Renacimiento cuando se juntan dos disciplinas, la artesanía de la pintura, de la escultura, con algún pensamiento vinculado a la ciencia, a la arquitectura, en fin. Como que ahí aparece la figura del artista, ¿no? El artista maestro, qué sé yo, que hasta el día de hoy básicamente es la que perdura. Entonces yo siempre me pregunto, hasta qué punto en el arte, y nosotros como artistas estamos haciendo una artesanía de alto nivel versus si es que realmente estamos haciendo una obra de arte? ¿Cachai? Porque de repente se confunden esos dos conceptos. A mí mismo me pasa, yo realmente considero que muchos de mis grabados son piezas de artesanía, digamos, finas, pero no son obras de arte. ¿Cachai? Y yo creo que es una reflexión que deberíamos tener todas las personas que nos dedicamos al arte. ¿Hasta qué punto nosotros, como generadores de imágenes, estamos contribuyendo a este mundo saturadísimo de imágenes, con imágenes redundantes, ¿no es cierto?, que valgan la pena ser observados, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí es donde yo particularmente entro como en crisis, ¿verdad? Y digo, chuta, ya estoy haciendo esto, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de hacer esta imagen, ¿verdad? Y de contar una historia mía, íntima, personal, biográfica, o mostrar un fenómeno territorial, ¿no es cierto?, que es digno de ser contado, ¿verdad? Pero ¿cómo estoy contribuyendo yo a este mundo? Y hasta qué punto el oficio o sea, cómo mantenerlo a raya, que el oficio, el medio, no sea el fin finalmente, y que el mensaje sea Claro, el objetivo final. Y yo creo que claro, quizás las artes contemporáneas han resuelto esto de mejor manera, ¿verdad? Con esta lógica interdisciplinar, ¿verdad? Al momento de la creación, donde tú puedes ver un ingeniero o un científico, ¿verdad?, abordando desde su experiencia, desde su campo, algunas áreas del arte y con eso concretar obra. Aquí, por ejemplo, más bajito en mi pantalla veo a la Andrea Pino, hola Andrea, que es arquitecta, ¿verdad? Y ella desde el urbanismo ha desarrollado una serie de obras, ¿verdad? Que van mostrando distintas problemáticas sociales, en fin. Entonces, yo me hago esa pregunta y se la extiendo aquí a todos los artistas que están presentes. ¿Hasta qué punto somos artesanos de alto nivel y hasta qué punto esas imágenes son obras de arte que logran transmitir algo? Yo haría esa reflexión y esa distinción además, porque siento que a veces el oficio, que es algo, como dice la Jaira, que es fundamental, uno tiene que conocer la técnica, porque es obvio, es lo que hacemos. Nosotros necesitamos tener ojalá el conocimiento más acabado y profundo de nuestra propia disciplina, ¿no es cierto? Es lo que haría un doctor, o sea, el doctor tiene que estar, un médico, mejor dicho, tiene que estar actualizándose porque de otra manera el gallo se vuelve incompetente y se le puede morir el paciente, ¿no? Entonces, en las artes es un poco lo mismo, uno tiene que dominar el área. Pero hasta qué punto eso te juega una mala pasada y terminas repitiéndote y haciendo artesanía finalmente, y no realmente una obra de arte como las grandes obras que hemos visto a lo largo de la historia. Bueno, hay No nuevos sé si se postulados también entiende. que proponen no separar de nuevo, como se separaron hace un tiempo las artes aplicadas de las artes visuales, ¿cierto? Y entender que hay una cosa ontológica más holística de lo que significa el ser en el sentido de las artes y la cultura, desde la pertenencia. Bueno, es todo un tema eso. Y Claro. creo que es interesante poder extenderlo, son futuras preguntas o preguntas que podemos dejar planteadas para futuros encuentros. Pero tengo que avanzar en nuestra pauta, lo siento. Adelante. Y ahora vamos a ir a algo un poco más concreto,
que tiene que ver con la circulación. Cuando yo me empecé a juntar con las diferentes personas invitadas de este ciclo, Punta Arena, ustedes Valparaíso, Antofagasta, qué sé yo, me empecé a dar cuenta de que cada territorio tiene su propia idea de circulación, sus propias urgencias de circulación. Y bueno, está la urgencia natural, ¿cierto? De que genera una pieza de arte, o le podemos decir obra, y tendríamos que llegar a un acuerdo, y necesitamos que se vea, que alguien la vea, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Por qué? Son diferentes tipos de preguntas. Pero está siempre esa pulsión inicial, ¿cierto? De sacar la pieza del taller para que otras personas la vean, porque entendemos que las artes son un lenguaje. ¿Cómo ustedes se han planteado la idea de la circulación? Se los pregunto en términos personales como artista, y después me gustaría ver la posibilidad de que abordáramos el tema del rol de Casaplan en esta idea de circulación y exhibición, que me imagino, y esto es una hipótesis patúa que me tiro yo, pero que hay un antes y un después del proceso en el que estamos ahora, ¿cierto? Que no tiene que ver solo con el estallido de la pandemia, sino que también tiene que ver con lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. O qué es lo que creemos que tenemos que hacer. Entonces les propongo que podamos conversar desde el mundo personal, ¿cierto? Y esa pulsión del artista y la artista, y luego de Casaplan. Hecho. Bueno, empiezo. Javi, te toca. Yo creo que me toca. Bueno, no sé qué es lo que es un artista. Yo la verdad es que siempre me pregunto qué es lo que es un artista. Es una connotación que uno le dio socialmente a una persona que crea algo, ¿no? Tanto los artesanos, los joyeros, no sé, y los artistas que crean artes visuales. Bueno, si yo me dijera artista, mi necesidad para hacer circular el arte, por un lado va, como tú dices, lo personal, que en realidad uno crea, yo hago obra o algo grabado, y cuando me siento identificada y digo ya no puedo seguir en esta matriz, sigo en la otra, creo que esa obra o ese grabado está terminado hasta cierto punto, porque nunca los encuentro totalmente correctos ni terminados. Por eso me dan ganas de seguir haciendo otro. Entonces, en ese plano necesito a lo mejor exponer, no por mostrar solo la obra, sino que por ver qué pasa con lo que yo quise decir o con lo que yo sentí en ese instante en que armé esa obra. ¿Qué pasa con el espectador? ¿No? ¿Qué pasa cuando ven mi obra y qué le pasa al otro? No sé si es por hacerlo circular para que conozcan mi obra, sino que más bien tengo una sensación como de voyerista. ¿Qué le pasa al otro cuando ve una imagen mía que yo hice esos personajes, por ejemplo, un día que iba caminando y había un día nublado y había lluvia y la gente estaba junta pero estaban solos, y dije, bueno, la plasmo de esa manera nomás, pues con los blancos y los negros, y la sensación que se produce. Y después la muestro, pero a veces la muestro ahí mismo en el taller o la expongo. Y por lo de Casaplan, así que lo que yo veo en por qué se tiene que mostrar el arte, creo que el arte y la visualidad de las obras dan pie también a la historia de lo que está pasando en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con el individuo? ¿Qué pasa con el entorno? Tú ves las imágenes de Roberto que ya hablan de una historia, las mías en que en el mismo siglo que estamos igual seguimos como individuales, individualistas, no tenemos una cosa muy amable. Creo que eso se tiene que mostrar para que las otras personas también se sientan de alguna manera que no están tan perdidas o solas en el sentir. Y yo cuando hice Casaplan en ese sentido con mi hija Antonia, abrimos esas ventanas gigantes justamente para que las personas que pasaban, cualquier persona que estuviese afuera, entendiera o no entendiera de arte, pudiera ver adentro y ver a estas máquinas funcionando. Se ven los cuadros colgados, hay imágenes, y hay un diálogo, porque siempre te preguntan, entonces tú vas permeando ese mundo interno del taller de grabado y de lo que se hace adentro a la gente que va pasando. Y eso es cultura para mí, eso es importante para mí, el arte en ese sentido. Creo que uno va sensibilizando a la gente frente a otra forma de dialogar, es como ponerse a leer poesía, ¿no? Yo creo, escuchar música buena,
o música mala, da lo mismo, pero música. Son artes que, lo mismo diría el cantante, o cuando se hicieron la sinfónica, o Beethoven, no sé si pensó en que tenía que escucharla a todo el mundo, no lo sé, pero uno lo hace nomás, uno lo hace. Y creo que Casaplan, en ese sentido, Antonia, que es arquitecto, me ayudó mucho a descifrar eso que yo le decía justamente, que quería que la gente todo viera, y lo que hizo fue abrir estas ventanas gigantes, ¿no? Sin sacar la estructura original, pero sin dividir las ventanas. Entonces son planos gigantescos de visualidad hacia adentro. Y eso para mí también es una galería. Es tan importante como la galería arriba de arte, de grabado que tenemos, o el subterráneo que se hacen instalaciones, porque es más para todo el mundo. Siempre me acuerdo que de Nemesio Antunes, por ejemplo, que decía que se paraba en el museo afuera y los días domingos decía, entren, porque es gratis, entren. También tenía esas ansias de que la gente entrara al museo, no le tuviera miedo. Siempre el arte es como elitista, como que entra cierta gente, ¿no? Y yo quería romper esa cosa de las galerías, especialmente allá de Santiago, de que la gente pasa por fuera, no entran. ¿Entran quiénes? Los que saben de arte. Yo quería aquí en Casaplan que entraran todos, y de hecho entran todos. Entra tanto el Carlitos que me ayuda a estacionar el auto, como entra la chica que lava afuera, que hace aseo. Entra gente al baño, toman café y pasan a la galería. No es gente que se vincule mucho con la cosa artística, pero sin embargo se van vinculando cada vez más. Y yo creo que es una ventana a un mundo que siempre permaneció así como cerradito, ¿no? Los museos, las galerías, se habla de espacio, no se puede entrar, es como elitista en eso. Yo no, yo lo quiero sacar a la calle, en ese sentido. Y comparto el arte de los muralistas en ese sentido también. Encuentro que los murales en los edificios, en las calles, en las poblaciones, hacen tan distinta la forma de ver ese bloque, ¿no?, de cemento, que le ponen un mural y ya acerca a la gente. Incluso se respetan los artes. Yo tengo, todas las tenemos ahí en Casaplan, las cortinas de afuera, todas con murales de chicos que llegaron allá a pintarme los murales en las cortinas. Hasta el día de hoy, llevo 5 años, no sé, ninguna cortina ha sido tocada por nadie. Ningún grafitero. Grafitean todo el edificio, lo dejan para todo lo que es cemento. Pero las cortinas, que son murales que se bajan toda la noche, no tienen una sola raya. Entonces creo que eso permite que la gente se sensibilice frente al otro, que hizo algo bello para ellos, para los otros. Claro, Y la está la belleza idea de pertenencia ahí. Claro, cuando la belleza se comparte, hace más sensible al ser también. O sea, el entorno entero empieza, o sea, de hecho el entorno entero está más limpio. Yo cuando llegué allá eso era un basural, todo el mundo hacía pipí afuera, era cochino. Ahora a la vereda tenemos mesas de café afuera. O sea, va a un entorno en que empieza la misma gente a cuidarlo, y eso creo que lo que pasa con el arte cuando sale a las calles. Todo arte, me refiero a todas las artes, no me refiero a las artes visuales, sino que a todo, Roberto, a la música, a la poesía, a la literatura. brevemente tu visión, porque, perdón, quiero igual recordarles a las personas que nos están acompañando que si tienen preguntas o quieren participar, está el chat abierto. Después, cuando terminemos nuestra parte, podemos, si quieren, abrir un micrófono ahí para que sepan que está abierta la posibilidad. Roberto, perdón. ¿Cuál es la pregunta? No, no, me gustaría sumar esta idea de la industria creativa, porque yo creo que una de las problemáticas que tenemos nosotros los artistas visuales es que en las artes visuales no se puede hablar de industria, no así en la música o en la literatura. Entonces, al existir una industria asociada a una actividad creativa, es más fácil la circulación de obras, a pesar de que igual para un escritor es difícil poner en circulación un libro, una novela, lo que sea, pero entre comillas hay un camino ya abierto. Lo mismo con la música, con Spotify o otras plataformas, es mucho más fácil poner en circulación un insumo creativo. En el caso de las artes visuales, al no existir una industria muy clara, obviamente se hace todo mucho más difícil. Entonces,
Claro, efectivamente hay bienales donde uno puede, hay artistas que son de bienales, ¿no es cierto? Que son obras para bienales, hay, qué sé yo, como decía Javiera, uno puede preparar un cuerpo de obra que encaja bien en el circuito de galerías, ¿verdad? A través de exposiciones individuales. Por otro lado están las redes sociales, Instagram, Facebook, que te ayudan a visibilizar tu trabajo, pero creo que en la medida en que las artes visuales, y yo creo que se está un poco abriendo ya poco a poco, ¿verdad?, ese camino de la industria en las artes visuales a través de distintos esfuerzos. De hecho, los fondos concursables apuntan a fortalecer la gestión de galerías a través de recursos para que a los artistas que expongan su obra se les pague, etcétera. Pero todavía falta mucho eso. Yo creo que poner en circulación una obra en términos de artes visuales es complejo, es muy complejo básicamente por este cuento que digo yo de la industria. Y en ese sentido, lo que dice Javiera a propósito de Casaplan y los ventanales, es bien interesante ese fenómeno en términos de generación de audiencia y de mediación. ¿Cachai? Nosotros, a través de los ventanales y que la gente desde la calle pueda ver lo que pasa en el taller de grabado. E incluso ahora estamos montando nuevamente una exposición en los ventanales. Entonces, eso ayuda indudablemente a esta idea de generar audiencias permanentemente para el tipo que va pasando por la calle, básicamente, y de mediación también. Entonces ya no tenemos que sacar la obra de Casaplan para ir a algún lugar determinado para mostrarle al artista, a las personas, perdón, quién es el artista y qué es lo que está haciendo yo, sino que ya con este simple ejercicio de abrir la ventana y transformarla en dispositivo de exhibición, ya, entre comillas, va visibilizando la obra de manera mucho más rápida y asequible. Y considerando también que, por ejemplo, cuando uno entra a una galería, y eso está estudiado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se demora las personas en ver un cuadro, ¿verdad? Son segundos, básicamente. El tiempo que se enfrenta el espectador a la obra. Entonces, básicamente, al poner la obra en la ventana hacia la calle, vendría a ser el mismo procedimiento, en realidad. Siempre con la esperanza que la gente se detenga y mire y se quede un rato ahí. Pero eso ya va a depender también de la capacidad de la misma obra de transmitir y de poder agarrar al espectador y retenerlo la mayor cantidad de tiempo posible. Pero eso es un problema que en realidad lo tienen los museos, las galerías en general, ¿no? Claro. Esas estrategias visuales que uno tiene que ir generando al momento de crear obra para que el espectador esté cautivo la mayor cantidad de tiempo posible. Pero yo creo que este tema de la industria es algo como que también podría quedar ahí en el tintero para otras conversaciones. Yo creo que ahí hay algo que, como te digo, no, es un fenómeno que todavía no llega a las artes visuales, que sí está la música, la literatura, que facilita la circulación de obras, y que ojalá en el tiempo, porque a veces este concepto de industria como que los artistas le tienen miedo, ¿verdad? Porque siempre somos como, de alguna manera, disidentes de todas estas estructuras formales, tratamos de ir siempre por la tangente, pero queramos o no, en este mundo, de alguna manera igual necesitamos de este aparato, de este sistema, para que de alguna manera sea visible nuestro trabajo. Por lo tanto, yo considero que ojalá en un futuro las artes visuales, en algún momento también, el fenómeno de la industria llegue a este sector. Bueno, para que podamos dar paso a las preguntas, yo primero les quiero hacer a cada uno 2 preguntas del cuestionario. El cuestionario tiene 14, así que tienen que elegir un número, pero la idea es que sea ping-pong y que no piensen tanto. Entonces, partamos contigo, Javiera. Dime un número del 1 al 14. 7. El 7. ¿Cuál es tu pendiente en el cine, la literatura, la música o en alguna obra en particular? Así que digas, oh, ¿sabes que quiero ver esta película? Todavía no la he visto. O quiero escuchar este disco, todavía no lo he escuchado. ¿Cuál es tu pendiente? Hoy creo que ahora he visto pocas películas, fíjate. No tengo pendiente. Sí, tengo pendiente, porque me quiero meter en un tema que no lo tengo y que es absurdo lo que te voy a decir un poco, porque siempre me reí un poco del tema y hoy día lo estoy abordando, de qué significan otras espiritualidades como el budismo, por ejemplo. Entonces, me llegó un libro de Buda y lo voy a leer. Nunca he leído. Ese es un pendiente, bien. Roberto, Es un pendiente en mi vida. dime un número. El 6. ¿Cuál es el libro actual que está en tu velador? Oh, lo tengo aquí. Lo tengo aquí en la mano. Es que tengo varios ahí en la mano, pero este en particular, a propósito de las sesiones que hacemos en Casaplan, que es Historia Social de la Literatura y del Arte de Arnold Hauser, pero el tomo 3, que básicamente agarra ya el siglo XIX. Ese. Javiera, otro número. 3.
Si tuvieras que mandar una obra de arte a los alienígenas para mostrarles cómo es la Tierra, ¿qué obra mandarías? ¡Oh, qué obra mandaría! ¿De las que he hecho o haría una? Tú, libre en tu mundo. Creo que Una silla, y haría para que se sienten. una nube negra. No, yo no, los alienígenas tendrían que saber que el mundo lo estamos destruyendo, no más, nada más, porque no lo estamos construyendo. Así que haría una obra desarmada, mandaría una obra rota. Roberto, Sí. el último número. El 9. ¿Cuál es la canción icónica que te hace llorar? Chuta, el himno de Colo Colo. No, yo, puta, soy súper melómano, pero no tengo esa vinculación con la música en realidad. Así que me haga llorar, no, ninguna. Bueno, hagamos la antítesis, la que te hace así, la que te sube la energía. Me gusta el rock, me gusta el jazz, el soul setentero, harto. Así que cualquiera canción que pase por ese estilo me deja ahí. Me gusta harto la música clásica también, así que, no sé, cualquier sonido que pase por esa estética me deja con las pilas ahí bien puestas. Vamos a ir a las preguntas entonces que tenemos en el chat. Reni escribió, dice, sobre estos paisajes me parece interesante que es una noción diferente o inversa a la del viajero romántico que se va en búsqueda de un paisaje. Pareciera que en este caso el paisaje entra directo desde las ventanas al taller. Es el paisaje el que se acerca, cuela al taller y al artista. Me imagino que lo hace en... Reni, a lo mejor te gustaría abrir el micrófono si es que estás por ahí. Esa debe ser la Renata Sagredo, seguramente. Oli, ¿no? estoy, pero creo que era más un comentario. Me parece también súper bonito como esa idea de, así como se permea hacia adentro, se permea hacia afuera, como esa dualidad que propicia la misma estructura, como decía la Javiera. Eso. Gracias, Reni. Está Jaime Morera que dice, hay imágenes generadas de distintas maneras, pero el grabado requiere de la incisión. En el arte se puede utilizar cualquier herramienta, el stencil, la gubia, la punta seca o el computador. Son herramientas para decir algo que es lo importante. A lo mejor, Jaime, ¿te gustaría abrir el micrófono para comentar? Es que de repente se habla de grabado digital. Yo trabajo bastante en la cosa digital, pero el grabado digital no existe. O sea, lo que existe es el grabado. Para que exista grabado tiene que haber incisión. Nada, es una observación nada más. Yo creo que no hay ninguna herramienta que no puedas utilizar. Lo importante es que si quieres decir algo con eso o no quieres decir algo. Roberto, Javiera, ¿les gustaría comentar? Los comentarios... Dale, Roberto, dale. No. Es que yo creo que está más o menos resuelto lo que decía Jaime, sobre todo. Yo creo que igual, claro, efectivamente hay un tema ahí con los grabados digitales, que efectivamente no existen. Hay todo un mercado del grabado digital y en realidad son impresiones digitales nomás. Exactamente. Y eso habría que normarlo. Todavía está ahí un territorio medio grisáceo, pero que habría que normarlo. ¿Y lo llamarán grabado por la edición? Claro, porque está la idea de la reproducibilidad, Sí, pero se pierde la idea que decían Túnez y lo dicen varios del original múltiple, porque ahí no hay, Claro. es múltiple nomás, no hay No el original. no hay pequeñas variaciones, Pero- son todos iguales, son todos iguales. Pero sabes que para contestarle a Jaime también, no solo el computador es una herramienta como la matriz, por ejemplo, o el bastidor de la serigrafía, también no hay grabado, ¿no? Pero No. dentro de las disciplinas se ha nombrado grabado también la lito tampoco tiene incisión, ¿no? A no ser que haya sido una lito hecha con buril, pero en general son disciplinas planas, ¿no? Que se llaman grabados en superficie. Se llaman grabados uno porque son editados y otro porque se usaron en una época en que entraron
en el lenguaje del grabado, cuando se multiplicaban los libros, cuando se empezaron a seriar, no sé, los billetes en litografía, se usaba como una disciplina que entró dentro de las técnicas del grabado. Cuando tú ves un concurso de grabado, dice, además se aceptan litografía, serigrafía, impresión digital. Pero tienes razón en ese sentido, si hablamos de la palabra grabado, no es grabado. Pero si hablamos digital, es un grabado, porque tiene una edición y es limitada y va a numerar y va a firmar. Es por eso. Quizás sería interesante plantearlo desde la perspectiva del desplazamiento como del grabado, ¿no es cierto? Porque al asumirlo desde ahí, ¿no es cierto? Un poquito, por ejemplo, esa obra de Robert Rauschenberg, que es la llanta impresa de un auto en un papel largo, ¿no? Y uno dice, claro, ahí no está el grabado, pero claro, la llanta tiene incisiones, pues entonces la llanta es una matriz, ¿verdad? Y la llanta con tinta sobre un papel se puede reproducir también. De manera que ahí, entonces, quizás toda la digitalización de las artes uno la podríamos entender tal vez haciendo esa metáfora, ¿no? de que el soporte matriz ya no es el taco, sino que vendría a ser un archivo digital probablemente, ¿no? Y la reproductibilidad estaría dada a través del formato JPG, por ejemplo. Y la impresión vendría a ser el aparato que la imprime, y así uno podría ir buscando distintas similitudes con el ejercicio y la práctica del grabado. Quizás ahí habría una respuesta. Por lo tanto, estos ejercicios contemporáneos del desplazamiento del grabado, podríamos decir que todo el arte digital tal vez se justificaría desde ahí también. Pues no sé, es una volada, una volada. Está bien, está bien. No, Tenemos otra una cosa, pregunta... antiguamente... disculpa, Javier. Espérate, la imprenta antiguamente era tipográfica, y la tipografía era en relieve también, ¿no? Eran grabadas en plomo, las letritas iban armando una matriz en que se escribía. Entonces yo creo que de ahí se desprende también, se desplaza, como digo, el grabado, a la multiplicidad de la obra o de la imagen. Tenemos una pregunta para ti, Javiera, que te hace Cristian González. Dice, ¿cómo te influenció crecer en una familia de artistas y cómo continuaste con ese legado? ¿La podríamos comparar con otras familias de artistas como los Parras? No, los Parras son todos artistas. Yo me vinculé con el mundo de los artistas, porque mi padre era arquitecto y claro, era muy amigo en esa época, era muy fácil porque en esos años había muy pocos artistas en Chile, entonces habían hartos, pero pocos que se juntaban. Y se juntaban todos, estaba Pablo Neruda, la Roser Bru, Nemesio Antunes, todos los que están ahí, pues, Carreño, era un grupo gigante, como que entonces yo tuve la suerte de chica jugar entre medio de ellos nomás, y siempre me vinculé con esas personas que tenían que ver con el arte, pero en los Parras son todos artistas, ¿no? Ellos mismos eran artistas, a lo mejor a mí me influenció para llegar a tratar de hacer una disciplina artística, pero no me compararía con los Parras, ellos son una familia espectacular que todos hacen, músicos, literatos, artistas, la Violeta Parra. Pero tus hijas, la Connie. Bueno, son todas artistas. Sí, pues hay algo ahí que se está creando también. Pero eso te transmite las ganas de crear, a lo mejor. Eso sí, eran súper creativos, tanto mi madre que era paisajista como mi padre que era arquitecto y pintaba. Y este mundo que yo me rodeaba, obviamente parece que no podía ser ingeniero. no me dio para ingeniero. Antes de hacer la última pregunta que tenemos en el chat, les quiero recordar a las personas que están todavía con nosotros, si no se inscribieron y les interesa participar de los otros ciclos que vienen, pueden dejar su mail en el chat para que les podamos hacer llegar las otras invitaciones. Hay una pregunta también de Jaime Morera que me parece interesante de conversar, que es, él asiente que las galerías virtuales democratizan el arte. ¿Qué piensan acerca de esa idea? Y también me gustaría extenderlo a la idea de la democratización del arte, ¿cierto? Cuando hablábamos del taller y la idea de la hiperproducción en un momento tenía que ver con más posibilidades de vender más obras, pero también hubo un movimiento que decía, mientras más obras hago, menos valen y por lo tanto democratizo el arte. Y generaron una idea de que el arte que tenía mucho tiempo en sí mismo era un arte lítico porque tenía un alto valor. ¿Qué piensan acerca de cómo ha viajado en el tiempo la idea de democratizar el arte y
metámonos después en la pregunta de Jaime, si ustedes creen que las galerías virtuales en la actualidad es un factor de democratización. Bueno, yo creo que sí, yo creo que es un factor de democratización, porque hoy día todo el mundo tiene como alcance o derecho a ver una galería o una obra pero en el computador, pero antiguamente eran los libros, ¿no? Que también tú veías las mismas imágenes de los originales impresas en libros. Lo que pasa es que hoy día es más inmediato, más inmediático, es un sistema más mediático, ¿no? Más, que está al alcance más de todo tipo de público. Los libros de arte antes eran como a lo mejor más restringidos, no sé, también se veía menos. Pero yo creo que es importante, yo por lo mismo hicimos Casaplan así, o sea, creo que el arte tiene que ser para todo, para todo el mundo, y si fuera una sala de ensayo de música, haría lo mismo, ¿no? Aunque me reclamarían los vecinos, pero creo que tiene que ir a las calles, yo creo que el arte tiene que ser parte de la vida de todos, la cultura, por eso yo le hago hincapié mucho a las clases de literatura, de música, de arte en los colegios, que siempre te los tiran para atrás, o sea, faltan horas de matemática y sacan arte. Creo que es al revés, creo que debería, la gente debería tener el mismo acceso a todo, ¿no? Y tener muy buenos profesores de arte, cosas que motivaran mucho a la gente. Creo que es un medio también de poder decir lo que pasa, lo que sientes, lo que quieres expresar. Es un grito al alma, ¿no? De los demás. Y yo creo que eso es súper importante, tanto en la música como en todas las artes. Sí. Roberto, No, ¿te gustaría sumarte? Sí, no, yo creo que tiene que ir con eso que hablaba, que te decía antes, de la idea de industria en realidad. Y obviamente las galerías virtuales facilitan el acceso a la obra, pero también hay que ver cómo se va segmentando esto, porque nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en nuestra web, en Casaplan, exposiciones. La última exposición que tuvimos presencial, que se llama Falsa Esperanza, con artistas contemporáneos, la mayoría del Instituto de Arte de la Católica de Valparaíso, por ejemplo, el nivel de público que tuvo esa exposición versus una muestra, digamos, más figurativa, más tradicional, pucha, la figurativa en términos de audiencia ganó, po. Entonces también hay que ver cómo uno va, lo que tú preguntabas antes con el tema de la circulación, cómo va segmentando, entre comillas, los contenidos para poder llegar al público determinado, ¿verdad? Porque no es solamente poner una galería, poner las obras y listo, somos súper democráticos porque con un clic llegáis. También está la contraparte, que es cuánto interés hay en determinados sectores de la población para ver este tipo de obras. ¿Okay? Entonces creo que es un tema que también hay que o sea, no es tan fácil decir como una galería virtual democratiza el arte, no, facilita, eso sí, pero al final siempre van a haber segmentos y siempre van a haber distintos intereses en una población determinada con algunos determinados insumos artísticos. Entonces, sí, facilita la cosa, es un poquito más democrático, pero los esfuerzos de democratización, como decía la Javiera, claro, la tecnología siempre ha ido avanzando. Desde Gutenberg con la imprenta ya democratizó el libro, por ejemplo, ya la gente puede acceder a las publicaciones, se democratiza el conocimiento, pero siempre hay un segmento que va quedando fuera, siempre hay un rezagado, y cómo va llegando a ese punto. Y ahí es donde yo creo que hay que como que afinar un poquito más la conversación en términos de, sí, somos democráticos, pero ¿qué tan democráticos? ¿Es representativa esa democracia? Esa ¿no? democracia. A propósito de todo lo que hemos estado viendo. Entonces, ahí hay un tema. En relación a lo que hemos estado viviendo, me gustaría sumar una pregunta. Así doy tiempo de si alguien más quiere hacer la última pregunta en el chat, porque ya estamos por terminar. Tenemos de resultado electoral, en términos de lo constituyente, 3 personas que representan el espacio o el área social de la cultura, ¿cierto? 2 actores, un actor, una actriz y un gestor cultural. Nada más. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han conversado acerca de algún rol, alguna forma en la que se van a tratar de manifestar, no en la calle, digamos, pero como Casaplan, como espacio, o en la calle, no sé, pero me refería a la pregunta, la quiero llevar a Casaplan, ¿cierto? A la gestión, a la incorporación de esta problemática constituyente que tenemos ahora. Qué difícil. Respondo yo. Dispara Sí, usted, disparo responde. yo. Dispara usted, disparo yo. No, calla.
Mira, a mí me gustaría decir solamente, y que es bastante, que Casaplan, dentro de nuestros principios, ¿verdad? Nuestros valores, ¿verdad? Es ser un lugar de encuentro, de diálogo y de creación, ¿ya? Así nosotros siempre resumimos qué es Casaplan, ¿verdad? Y por eso que la cafetería es tan importante, por eso que el taller es importante y las galerías son importantes, porque es un cuerpo, ¿verdad? Que necesita de estos órganos para que funcione. A veces el pulmón es la cafetería, a veces el corazón es el taller, a veces se desplazan de un lado a otro, en fin. Pero nuestro aporte, en realidad, no solo a temas constituyentes, sino que a esta idea de aportar, ¿verdad?, a la cultura, a la ciudad de Valparaíso, ¿verdad?, desde nuestro quehacer cultural, tiene que ver con eso, con nosotros, como Casaplan, ser ese espacio de encuentro, de creación y de diálogo. Y se ve mucho en la cafetería, la Javiera te lo puede contar, y mucha gente que está acá presente de Casaplan también. En la cafetería nosotros estamos muy cerca de la municipalidad y muchas veces hemos tenido a Char tomando cafecito y en la mesa al lado Carlos Banen, UDI, ¿verdad?, concejal también, o realmente en la misma mesa conversando temas en particulares y más allá está, no sé, pues gente de la intendencia. Entonces eso de alguna manera da cuenta de que nosotros tenemos esa capacidad de albergar distintas ideologías y pensamientos políticos y que puedan convivir, ¿no? Y yo creo que ese es el aporte que nosotros hacemos en Casaplan y vamos a seguir haciendo. No solamente remitirlo a este momento preciso referente a la Constitución. Yo creo que al final la actividad cultural tiene que ser de lunes a viernes, de lunes a domingo, de lunes a lunes, constantemente, de aquí hasta el infinito. Esa es la manera en que nosotros vamos contribuyendo desde la actividad cultural a, a la ciudad, a la ciudadanía, para crear conciencia política, ¿no es cierto?, a través de la cultura. No sé si se entiende la idea, pero yo creo que sí. Entonces, yo creo que no sería bueno remitirlo solamente qué vamos a hacer nosotros para aportar y fomentar y fortalecer este proceso constituyente, no en nuestro rol en particular, porque para eso se votó y se escogieron estos 155 representantes, ¿verdad? Y eso está muy claro, y está bien eso, ¿verdad? Independiente que, como todo acto democrático, siempre hay un segmento que va a quedar fuera, ¿verdad? Que no va a tener ese nivel de representación que se quisiera. Pero nuestro rol como espacio cultural es ese, generar el espacio donde todos se puedan encontrar. ¿No? Javiera, antes de despedirnos, ¿te gustaría sumar algo? No, yo te repito un poco eso, ¿no? Que yo creo que la sociedad entera chilena, no sé si en otros países, pero yo que soy chilena, tenemos déficit de darle la importancia que tiene la cultura frente a la sociedad. Creo que la democratización máxima tiene que ser a través de la cultura, o sea, no entiendo cómo hay 3 representantes frente a toda esta constitución gigantesca y solo 3 representantes de las artes, ¿no? Es lo mismo que te planteé antes, creo que si partimos de los colegios, que te sacan las horas de arte porque le faltan horas a la matemática, o hay un encuentro de padres, no, entonces no importa, arte no lo tenemos, no, música queda afuera porque hoy día viene no sé quién, entonces, pero nunca prohíben las clases tanto tradicionales como matemática, biología, eso no. Pero las artes las echan para el lado. Entonces, si nosotros estamos formando a los chicos desde que las clases de arte son secundarias frente a las otras disciplinas, ¿qué esperamos que en la Constitución hayan solo 3 nomás? Sí, es un reflejo de lo que nosotros tenemos hacia la cultura nomás. ¿Me permites agregar una cosa, Javiera? Yo de verdad creo que cada uno desde sus posiciones ciudadanas, ¿no?, debe intentar acercarse a los constituyentes y hacer llegar esto que estamos hablando ahora, hacérselo llegar a todos los constituyentes. Porque la cultura, nosotros realmente nos referimos a la cultura como si la cultura fuera solamente las artes visuales, la literatura y la música. La cultura es todo. La cultura es un acto, un acto de amor, ¿te fijas? Y un acto que se genera todos los días de la sociedad, desde la señora que lava la ropa en el Cerro Valparaíso hasta el señor que pinta un cuadro. Yo creo que hay que acercarse a los constituyentes de alguna manera. Hoy día, afortunadamente, tenemos muchos canales, tenemos a nuestra disposición muchos canales para hacerlo, y decirle, oye, mire, yo pienso que
lo que acabas de decir tú, o sea, tú no puedes, en beneficio de la economía, de la ingeniería comercial, echar para atrás las escuelas de cine o las escuelas de arte. Pero eso hay que hacerlo todos los días y hacérselo llegar a todos los... Hubo más candidatos, ojo, que hubo más candidatos del mundo del arte que fueron rechazados por sus posiciones personales. O sea, Pesutich, por ejemplo, fue rechazado por sus posiciones misógenas, por ejemplo. Claramente, o sea, yo lo vi por las redes sociales que las mujeres lo acusan. Pero eso da lo mismo. O sea, no es que tengan que ser artistas los que representen el mundo de la cultura. Yo creo que los 155 constituyentes tienen que representar el mundo de la cultura. Y Ojalá. los que trabajamos en ese ámbito, tenemos que hacerle llegar nuestras ideas también a ellos. Muchas gracias, Jaime. Bueno, ya estamos en la hora que nos comprometimos con Javier y Roberto. Yo personalmente le quiero dar las gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron hoy día en nombre del área de extensión cultural de la Universidad Finisterra y de la Facultad de Artes. Y les quiero dar las gracias muy cariñosas a Javier y a Roberto por la generosidad del material, de la conversación y de toda esta instancia que acabamos de vivir. Les recuerdo que grabamos la sesión, así que si alguien la quiere volver a visitar o compartir después, va a estar disponible, yo creo que dentro de un par de semanas, en la web de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra. Javiera, Roberto, no sé si quieren decir lo último. Sí, yo quería agradecerte, Camila, sinceramente esta invitación, porque abres una ventana también a un diálogo que no lo esperaba. Entonces encuentro que fue muy rico conversar contigo, muy productivo, y además te felicito por estas instancias. Encuentro que sé el trabajo que hay detrás tuyo, Camila, así que muchas gracias, te felicito y ojalá te siga yendo espectacular con tus otras conversaciones, ¿ya? Muchas gracias, Javiera. No, lo mismo, muchas gracias por la invitación. Creo que fue súper entretenida la conversación, salieron muchas ideas que quedaron ahí dando vueltas, y se conversarán en su momento. Oye, aprovecho de saludar al Rafa Munira, que no lo veía hace tanto tiempo, que lo veo ahí en la pantalla. ¡Hola, Rafa! No, y buen espacio, me gustó harto la conversación, así que gracias, Camila, por el espacio y por la difusión. Me encantaba mucho. Oye, que aprovecho que tengamos un bis. Camila, quiero saludar al Taller 99, que están ahí todos ahí con el Rafael Taller 99 Eso. mirando. Dale las gracias por el apoyo que constantemente nos dan a Casaplan y al grabado. Así que un beso para todos, y Camila también, uno especial. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, que estén muy bien y que tengan una buena semana. Ya. Gracias, Camila. Chao. Chao, chao.